bien? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, mi agradecimiento a la editorial porque haya publicado este libro. Sé lo que Benito, hace creo que 5 o 6 años que cada vez que nos vemos, uno de los temas era el libro. Y siempre le decía que era un testimonio muy valioso. Siempre me hablaba de Enciso. Y ahí uno se daba cuenta la potencialidad de esta publicación. Una persona que estuvo en el campo de batalla, sea en el portaaviones, sea en el continente, y una persona que estuvo en la cocina, en la Casa Rosada. Usualmente hay libros que hablan de la batalla o libros que hablan de las decisiones políticas, pero no libros que combinan la batalla y las decisiones políticas. Por eso cuando terminé de leer el libro, alguien como yo que desde los 12 años lee tema de Malvinas y se levantó ese día 2 de abril yendo al colegio, un colegio inglés, paradójicamente, pero usualmente los que vamos al colegio inglés, acá es el caso, no solemos ser muy pro-británicos cuando se tocan los intereses argentinos. Me acuerdo que me fui caminando a mi colegio con las piernas que me temblaban de la emoción. Y durante toda la guerra yo veía a los pilotos y veía eso y me emocionaba, y para mí eran mis héroes. Y una de las cosas que me dio la vida, de dedicarme a la defensa, de haber estado 10 años en mi vida en la Armada y de haber conocido hace más de 20 años a Rótolo, es conocer a esos héroes. Y Benito Rótolo es uno de esos héroes. No en el sentido héroe porque solo estuvo en Malvinas, sino porque combatió Malvinas y de manera muy exitosa. Cuento una anécdota y con eso voy al libro. Hace muchos años mi esposa, pobre, siempre padece de que yo quiera ver todos los documentales de guerra que hay en la televisión, en Netflix, en Flow y todo eso. Y un día pasan por History Channel un documental muy bueno que se lo recomiendo de Estados Unidos, por lo tanto no pro-argentino, neutro, que se llama Guerra Aérea en Malvinas, en inglés traducido al español. Y mi esposa, 11 de la noche, 12 de la noche, me dice: ¿otra vez vas a ver un documental de Malvinas? Si ya sabes qué pasó. Y yo sabía que iban a pasar ataques, el ataque a la Ardent, operaciones donde estaba Benito. Entonces le digo: bueno, dame 10 minutos. Si no te gusta el documental, cámbialo. Y aparece el ataque a la Ardent, mi esposa se da vuelta, me mira y me dice: ¿lo hundió? ¿No? Y se enganchó ella. Porque muchos argentinos, por ignorancia, no en el mal sentido, sino por desinterés, por dolor, por el resultado final de la guerra, piensan que la guerra fue un paseo para los británicos y que la Argentina solo recibió sopapos y humillaciones. Los que hemos estudiado la guerra, los que hemos estudiado Malvinas, los que hemos leído los documentos británicos, por ejemplo del general Thompson, de Moore, de Black, el comandante del Invencible, es muy interesante ver cómo valora más los británicos nuestra acción que los propios argentinos valoran nuestra acción. Yo siempre digo, en el año 97, el Museo Imperial de Guerra, había un stand de Malvinas, que ya no está, creo. Me acerco al stand de Malvinas y estaba el acta de rendición del 14 de abril. Y había una palabra tachada. La palabra era incondicional. Y arriba escrito condicional. Yo no sabía eso. Y un día hablo con una persona muy cercana al general Moore. Y esta persona me dice: eso lo decidió el general Moore en 10 segundos, porque si no la batalla seguía y ustedes estaban mal, pero nosotros también estábamos mal. Moore sacó el viroma y lo tachó y así se terminó la batalla. Los propios británicos en 10 segundos tacharon incondicional por condicional. Por lo tanto, eso indica cómo fue la guerra, fue mucho más dura de lo que ellos esperaban. Voy al libro. Primero que todo, creo que es un cierre de 40 años de literatura sobre Malvinas. No digo que no se pueda mejorar, hay cosas que están por desclasificar. Argentina desclasificó todo, el informe Rattenbach está en internet, pero los británicos paradójicamente no desclasificaron todo. Hay algunas zonas oscuras que quizás, si llego a los 90 años o 100 años, me llegaré a enterar por qué un vencedor tiene que clasificar más que el derrotado. Llamativo. Algo pasó que quizás no nos enteramos y que a ellos no les gustó.
Digo que es una obra final porque combina una inmensa cantidad de documentación táctica de la Armada, del portaaviones, de la flota, y documentación política, que es la que aporta Enciso desde la Casa Rosada. O sea, cada cosa que se afirma está respaldada por documentos, por firmas, por actas. Eso es algo muy valioso y que quita cualquier margen de duda sobre lo que se dice. Segundo elemento, enlaza lo operacional con lo político y explica cada una de las grandes dudas que hay, ¿no? Por ejemplo, esta idea que la Guerra de Malvinas fue pensada y que los actores eran irracionales y que eran alcohólicos y todo lo que leímos durante un montón de tiempo. Sin duda, la decisión de recuperar Malvinas fue una decisión osada, estratégica, quizás imprudente. Ahora, cuando uno ve los documentos de Enciso, ve cómo la apuesta era bastante más minimalista que lo que uno podía pensar. Después el vértigo de los acontecimientos terminan derivando en una guerra. Entonces, primero, el gran aporte que tiene es desmitificar muchas cosas que se dijeron sobre Malvinas, especialmente en la etapa pre-2 de abril, ¿no? Donde hay un análisis desde adentro, sesudo, con reflexión sobre cómo era el proceso de toma de decisiones, qué era lo que tenía la Junta en la cabeza al momento de las operaciones, cuáles eran las indicaciones que tenía Cortamentes, cuáles eran los debates dentro de la Cancillería. Uno tenía como un patchwork de todo eso. Tenía anécdotas de protagonistas o tenía libros, pero nunca todo armado y nunca con alguien adentro de la cocina del poder, como fue el caso de Enciso. Por otro lado, una parte olvidada de la guerra, que es la Marina, en operaciones navales. La guerra de Malvinas es operaciones terrestres, operaciones aéreas desde el continente, pero hay un gran agujero en el relato de la guerra de Malvinas, que es la flota. Yo me acuerdo cuando ingresé a la Armada muy joven, algunos amigos míos medio chicaneros me decían: uy, la Armada debe estar todavía en Cabra Corral, ¿no? Se hizo y que la Armada no había participado, que había sido una guerra de la Fuerza Aérea, parte del Ejército y parte de la Aviación Naval. Cuando uno recorre este libro, queda absolutamente documentada el rol central que tuvo la Armada y cómo la Armada no entró en una batalla campal que hubiera sido, creo, la mayor batalla naval de Midway, fácil, ¿no? Y que una vez hablando con un almirante británico ya retirado me dice: mire, Cale, por la característica del ataque que ustedes iban a hacer, Benito Rótolo lo explica muy bien, no quiero hacer un spoiler del libro, pero explica muy bien qué tipo de material Argentina iba a utilizar y la dificultad que los británicos tenían para detectar ese material. Y si hubiera sido una batalla campal y nosotros quedábamos fuera, nosotros no íbamos a poder recuperar Malvinas. Quizá lo recuperaron los americanos, pero nosotros ya no. Ustedes quedaban destruidos y nosotros quedamos destruidos. Eso habla, primero que todo, que la Armada tuvo la decisión y la voluntad de batalla. Acá tenemos un veterano del destructor que custodiaba al general Belgrano, así que Ulloa es testigo de la voluntad de la batalla. Y Benito Rótolo comenta esas 48 o esas 72 horas decisivas que cuando uno lee tiene ganas que el resultado sea otro. Yo, mientras leía el libro, decía: qué ganas que Benito despegue, ¿no? Y después pensaba, bueno, no sería bueno que mueran 4.000 personas, pero las ganas de la gran batalla campal que nos hubiera dado quizás un tiempo más en Malvinas. Creo que nos hubieran sacado de alguna forma quizás aún más violenta, ¿no? Entonces, primero que todo, esta idea de desmenuzar y destruir todos los clichés que se dijeron tanto tiempo durante Malvinas. La Armada operó, la Armada atacó y la Armada suspendió el ataque cuando recibió la orden política de parar el ataque, que fue la decisión de aceptar la propuesta de Belaúnde Terry, que en realidad era una propuesta de los Estados Unidos canalizada por Belaúnde Terry. Y también por el otro lado, la decisión de Margaret Thatcher, racional, de boicotear el proceso de negociación.
porque ella se jugaba su puesto de primera ministra si llegaba a tener un resultado que no fuera una victoria militar. Y eso que Benito cuenta desde el portaaviones, el enojo de los pilotos, de los marinos, me imagino que del propio Ulloa, cuando reciben la orden de regreso, bueno, la otra parte del libro nos cuenta la trastienda, ¿no? Cómo hay un Galtieri que, más allá de la opinión personal que uno pueda tener y de todo eso, es un actor bastante más racional de lo que la historia nos muestra, digamos, ¿no? Primero que todo, no afectado por el alcohol, se puede haber equivocado, pero no por el alcohol. Quizás por desconocimiento estratégico, exceso de parroquialismo, amistad con su amigo Anaya, que no tendría que haberse aplicado en temas de alta política. Uno puede criticar un montón de cosas, pero no por el efecto del alcohol o de locuras o de irracionalidades. Y este libro nos muestra claramente, como por ejemplo el ataque de Belgrano, que siempre con Ulloa y otra gente de la Armada coincidimos que no es un crimen de guerra, es una operación militar, ¿no? Pues esta idea que no se podía atacar arriba de la zona de exclusión es un argumento que la Armada propia no acepta, ¿no? Queda muy bien para acción psicológica hacia afuera, pero no fue un crimen de guerra. Como esa decisión busca abortar el acuerdo de paz que Argentina ya había aceptado, y cómo el hundimiento de Belgrano genera una deuda de sangre que traba esa negociación, y cómo Anaya ya no acepta el acuerdo de la UNCTAD, y cómo Galtieri, quizás por su amistad infantil con él desde el liceo o por otra variable, se suma a esa decisión de no aceptar. Cuando yo leí esa parte documentada, con manuscritos impresionantes que creo que tienen un inmenso valor histórico, creo que este libro tiene que ser traducido al inglés y va a ser muy valorado por los británicos, que han tomado la guerra quizá de una manera más seria y sistemática que nosotros, y muy respetuosa, ¿no? Yo siempre digo que el libro del general Thompson, que comandó las fuerzas terrestres, se llama No Picnic. No fue un picnic. Moore, por tachar rápidamente incondicional, no lo trataron muy bien después de la guerra. Le dieron una medalla, una palmadita en la cola y lo pasaron a retiro. Eso quiere decir que el poder político esperaba quizás algo más de Moore y Moore no lo pudo dar, ¿no? Y otro elemento que tiene valiosísimo este libro, y con esto termino, quedamos abiertos para la pregunta, para los debates, son las experiencias personales de Benito con los protagonistas de la flota británica. Digamos, la segunda parte del libro, uno parece, bueno, se acabó, vuelve el 25 de mayo, va a Puerto, Benito se va a la Patagonia, viene la Arden, y se acabó el libro. No, hay una parte del libro fabulosa, que es cuando Benito habla con sus ex rivales. Y esos rivales, Benito tiene la virtud de escuchar, y cómo deja hablar al capitán del Invencible, a los comandantes de la Arden, o sea, la visión británica sincera, porque son charlas de pasillo, son charlas en reuniones, no son cosas que quedan por escrito, y Benito refleja el extremado respeto que tuvo la flota británica, los comandantes británicos hacia la Argentina, especialmente hacia la Armada argentina. Otro elemento que me parece muy importante es que de manera muy delicada y respetuosa trata algunos agujeros negros de la historia de la Guerra de Malvinas, que por ejemplo el ataque al Invencible, ¿no? O sea, no toma partido ni que fue un ataque exitoso, ni que fue una mentira, digamos, ¿no? Busca un fine-tuning perfecto y muy difícil de encontrar, que es esta idea: hubo un ataque, quizás no fue el Invencible, o quizás fue el Invencible pero el misil no pegó, digamos. No solo devela secretos internas de la política internacional, como Haig hizo un juego que quizás engañó al propio Senado, que es algo acá muy valioso que detecta Enciso en sus documentos, cómo le mintió al Senado el secretario de Estado para quedar
para ayudar a Gran Bretaña y miente abiertamente a su Senado y quizás miente a su propio presidente, que era Reagan, que tenía una voluntad bastante firme de que las cuestiones no escalen. Así que mis felicitaciones. Para mí, no creo que vaya a seguir leyendo Malvinas, seguiré buscando alguna información sobre el Invencible, eso sí. Soy amigo del turco Isaac, que atacó al Invencible, él está convencido que le hizo mucho daño y otros no, pero así que no creo que haya falta que leer mucho más aparte de esto. Acá está todo documentado, está entrelazado, el campo de batalla y el palacio. Así que mis felicitaciones al autor, mis felicitaciones a los dos, y ese sueño que hablamos hace años, Benito, 5 o 6 años, que me comentabas la idea de plasmar en papel tu experiencia, tus ideas, la verdad que me alegro mucho que haya salido, además en un libro de una altísima calidad, ahí con los simbolitos de agua de Malvinas en cada hoja, así que la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias. Me sumo a las felicitaciones de Fabián a los autores, a la editorial por este libro excelente. Van a ver que hay cosas que nos complementamos, así que yo sabía que íbamos a tener la misma mirada, así que tuve que agarrar y leer el libro con otra perspectiva. Y lo primero es que, así como empezaste con una anécdota personal, este es un libro personal, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Yo tuve el placer de escuchar a los dos autores mientras tomábamos un café, y en todo momento, ahora cuando escuchan la voz de los autores y agarren el libro, van a ver que los autores están hablando directamente con ustedes. Grábense la voz porque es un libro personal. Tan personal es que cuando terminé de leer el libro me acordé de la contracara, por así decirlo, de lo que decía Fabián en tanto al Júbilos. Y más bien me acordé de mi madre, yo tenía 8 años, me acordé de mi madre llorando cuando se anunciaba no la rendición, sino el cese de hostilidades. Pero mi madre, rápida, entendió que eso estaba a este momento perdido. Y me acuerdo que la abracé y besito, y la vida tenía que continuar como ciudadanos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el libro arranca Fernández Enciso y Benito Rótolo hablando de dónde estaban cada uno. García Enciso, perdón, arrancan diciendo dónde estaban cada uno. Y García Enciso dice: agarré a mi familia y me vine a la Casa Rosada 24 horas. Y empecé mi trabajo, que no era un trabajo de guerra, era un trabajo de mirar al futuro y tratar de contribuir. De hecho, Enciso me hizo reconciliar con la profesión de la cual venía criticándola en este último tiempo. Somos politólogos todos. Después voy a decir por qué me reconcilió con la profesión. Y Benito Rótolo, cuando estalla el conflicto, estaba en Francia y le dice, en su confianza de hombre joven, de hombre que no ve la guerra, no percibe la guerra, no siente que va a haber guerra, le dice: me voy y vuelvo, y automáticamente se le acerca la señora, la compañera de toda la vida, y le dice: mejor me vuelvo con vos porque ustedes se van a la guerra. En sentido de alguien que conocía al esposo, pero que conocía y estaba mirando la situación desde otro lado. El libro tiene otro componente que es clave, que es ¿qué nos pasó? O sea, en 40 años nosotros asumimos una serie de argumentos que no nos dimos la oportunidad de discutir, en parte por la forma en la que nosotros mismos tratamos a los protagonistas de ese conflicto. Y los protagonistas de ese conflicto fueron los soldados en todos los rangos y en todas las formas. Y los tratamos de una forma en la cual en algún momento les hicimos sentir que no valía la pena hablar, o que si hablaban iban a ser cuestionados. Constantemente en estas páginas hay hasta un pedido de disculpas, de yo quiero explicar, pero no hablé en su momento, no porque no valiera la pena, sino porque había más probabilidades de que me castigaran mis compatriotas y que me castigara el oponente. Y eso lo sentí, porque dije: tardamos 40 años en llegar a este libro, a esta presentación y a este nivel de honestidad. Eso los va a interpelar a todos nosotros como sociedad.
Este es otro dato que tengo muy presente. Por otro lado, es tan interesante el track paralelo. No es que hay una versión de Enciso y hay una versión de Rótolo. Van en paralelo, las dos versiones se están negociando. Ustedes van contando los sucesos de la Casa Rosada, Alexander Haig, Thatcher, lo que Enciso está leyendo de cómo Thatcher está queriendo ganar tiempo contra una junta militar que fue no a la guerra, sino como dice en una de las páginas, a un desembarco administrativo. Era tal la opción de no entrar en la guerra que no se derramó sangre inglesa. Y acá empieza una parte muy interesante en ese diálogo que los autores van a tener con ustedes en la intimidad. Tomamos una acción de guerra, pero no queríamos ir a la guerra. ¿Buscábamos qué? Buscábamos mover el status quo. ¿El problema cuál fue? Una parte de los ingleses no querían ir a la guerra, pero una vez que decidieron ir a la guerra, fueron con todos y usaron todo tipo de artimaña, que la artimaña más grande, que Enciso nos dice a nosotros, Enrique nos dice a nosotros, llega un momento dado en que Thatcher psicológicamente nos decodificó bien. Thatcher sabía que al hundir al Belgrano iba a producirse un efecto en la Junta que era cierto sentido de desequilibrio. ¿Qué hubiera pasado? Se pregunta él, y no hay respuesta. Si hubiéramos respirado 2 o 3 veces más y hubiéramos dejado a los ingleses en offside. Esto es un elemento que es una pregunta que nos la traspasa a nosotros en esa intimidad de la lectura. El otro componente que tiene es que constantemente está por detrás en la parte política la cuestión psicológica, y como protagonista de los hechos dice, ¿cómo no leímos mejor a Margaret Thatcher? Ahí hay una respuesta también de que Galtieri tenía mucho más, Thatcher tenía mucho más para perder de no actuar en caso de la guerra que el propio Galtieri. Al fin y al cabo hay una perlita que la van a encontrar, que es cuál era la posición de la sociedad en relación al gobierno militar en ese momento. Se las dejo a ustedes que la descubran. Y entonces me sorprendí porque, de vuelta, yo también tenía toda esa mirada de, claro, los odiaban. Bueno, parece, Enrique encuentra que eso no es así. Entonces dice que, me digo a mí mismo, qué interesante esa mirada. El otro componente es que en la Argentina también se puso de moda esa idea de que lo atamos con alambre. Cuando ustedes ven, Fabián relató la dinámica del barco, pero hay una dinámica previa en el libro, que es cómo armaron el grupo de tareas y cómo ensamblaron las aeronaves que tenían que ir a combatir, y el proceso de certificación que tuvo que volver a pasar Benito como piloto para operar los A4 nuevamente y estar en plena dinámica política de responder políticamente cuando querían. Entonces, eso se vuelve sumamente interesante. Y hay 2 relatos más que se vuelven atractivos, que es mostrar la comunidad en el barco. Cuando la Armada, dice Fabián, la Armada está peleando, no estaba peleando la Armada solamente como organización, estaba peleando el operador de radar que avisaba, estaba peleando el oficial de catapulta, estaban peleando los mecánicos que tenían que arreglar las aeronaves, y de los cuales Benito dependía de toda esa gente la vida. ¿Y saben qué es lo que hace Benito cuando cuenta eso? Le pone un rostro humano. Le pone un rostro humano. Y pone un rostro humano que habla de la cohesión de equipo, de la cohesión de unidad que tiene un militar, y que realmente me hizo enojar para ver cómo se ha tratado de ir rompiendo eso, y que sin embargo eso todavía se mantiene, que es
que todos los oficiales deciden, con aquellas piezas que se estaban venciendo de los aeronaves, no definir cuál era la que se estaba venciendo para que todos pudieran participar en la misión. Ahí está el valor del libro desde el punto de vista del heroísmo de esos hombres que no fueron en sentido de atamos con alambre, fueron con lo que tenían, con la unidad de equipo que tenían y que todos entendían que tenían un rol. Eso no es menor cuando vemos la historia en materia de defensa en estos años. Sé que me quedan 2 minutos, quiero hacer un último comentario. Es una recomendación que hacen ambos. Primero, Enciso después tuvo la suerte de traccionar la historia, de incidir en la historia, en mostrar los documentos que terminaron por costarle el puesto a Alexander Haig y por casi llevar a juicio a Margaret Thatcher. Eso es interesante porque uno piensa que la política es pura y exclusivamente de asesoramiento, y sin embargo él dijo, la historia me dio cierto sentido de payback, de devolver un golpe, y se lo cobró. Se van a entretener leyendo la historia. Es una historia casi de espías, les diría yo. En el caso de Benito, la historia es mucho más cruel, porque en sus entrañas todavía siente, y en sus entrañas porque el libro nos hace sentir eso, es que mejor aprovechar la chance en esos 5, en esa hora, en esos 2-3 minutos de oportunidad que tuvimos, y haber intentado cambiar la historia y no haberme quedado con ese sentido que lo relata el comandante de la Drummond, que es el ruido, la onomatopeya que es dejamos pasar la oportunidad, no la oportunidad de oro, dejamos pasar la oportunidad del valor que teníamos como organización. Y eso arde en este libro. Y eso es lo que me llenó de emoción y al mismo tiempo de enojo con muchas cosas. Porque dicen, hay una escena en la cámara de los pilotos donde hacen un planteo, pero también de vuelta a la unidad de mando. Al oficial superior se le obedecen todas las posiciones. Termino dándote las gracias. Me quedan 250 millones más de cosas, pero me hiciste reencontrar con 2 personas que quiero mucho y admiro mucho. Uno es Marco Benítez, vi la foto y no lo podía creer, jovencito, una cosa que un gran capitán y un gran mentor. Y Marín Salta, que es una persona que aparece varias veces y que fue un gran protector. Así que gracias por haber escrito este libro, gracias por dar a conocer la historia que es tan importante, y ahora el turno de hablar de ustedes. Muchas gracias, Juan. El tema es cómo restituirla la verdad después, cómo contarla. Uno tiene verdades, uno tiene, cuando vive ese protagonismo, el protagonismo de José Enrique de estar los 74 días al lado de la Junta, el mío que estuve en 2 campañas vine de Europa, tenía mucha gente conocida. La campaña para nosotros los aviadores fue más visible porque nosotros siempre estábamos en el ruedo de las operaciones. En un buque, en el portaaviones hay 8 cubiertas. Nadie sabe lo que pasa, cada uno hace su tarea. Tienen un megáfono que le van diciendo lo que está sucediendo, pero en realidad, en cambio, nosotros teníamos el panorama de lo que se iba a hacer, ¿no? Fue muy difícil. Yo no encontraba la forma de contar esto. Uno podía ser explícito, descriptivo, y tampoco me conformaba al final, hasta que no hace mucho tiempo, dando una de estas charlas de Malvinas, lo conozco a José Enrique, que también se animó a contar algo que él contaba, ¿no? Y después nos conocimos, tomamos un café y dijimos, pero esto es increíble. Yo no sabía por qué se habían tomado las decisiones que se habían tomado con nosotros, me refiero a la flota de mar, y él tenía la respuesta, y tenía muchas cosas más, y tenía una historia increíble, ¿no? Porque no solo fueron esos 74 días en Casa de Gobierno, sino lo que vino después, y además verdades reveladas respecto a conductas de Hay, del presidente Reagan,
del presidente Belaúnde Terry. Es decir, había cosas muy valiosas de un equipo que el único que queda vivo es él. Así que la riqueza estaba. Empezamos a dar charlas juntos y todos nos decían, tienen que escribirlo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para que esto sea breve y se entienda? Porque es complejo y a su vez tiene que ser atractivo, si no un libro no se vende, no se lee. Bueno, hubo un hombre que escribe mucho y me dijo, mira, tenés que hacer como la poesía, ¿viste? Escribís una estrofa, 4 estrofas y uno entiende todo un concepto. Bueno, si te pones a escribir lo que dicen esas 4 estrofas, por ahí escribís 2 hojas. Bueno, vos tenés que cambiar las hojas por las estrofas. Y fue un trabajo difícil. Nos favoreció mucho la pandemia porque íbamos corrigiendo el sentido, poniéndonos en el lugar de todo el mundo, ya sea gente que había estado en la guerra, de uniforme, gente como Juan y Fabián que no la vivieron porque eran muy chicos, y lo jugamos, como dijo recién Andrés, a que viera el borrador, y él dijo esa palabra, dijo 2 en realidad. Y yo estábamos en un café, me fui y a la noche lo volví a llamar, le digo, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Porque digo, no creo que nosotros hayamos logrado. Y me dice, sí, estremecedor y algo más. Así que nos jugamos, pero en esto quiero decir algo que es fundamental. La guerra es una situación extrema de la condición humana. Por eso se pierde la verdad, se pierde la moral, se pierde todo a veces. La guerra de Malvinas, por suerte, fue una guerra caballeresca. Fue como que los combatientes de un lado y del otro supimos que había un proceso político enfrentado, pero como cada uno tenía que defender su bandera, fue como decir, bueno, lo lamento, tenemos que pelear. Y eso fue muy digno. Eso sobre todo cuando se supo, gracias a Dios, gracias a los británicos, cómo fueron las acciones en tierra, que no fueron como se contaron al principio, porque se llenaron de ponderaciones en cuanto al valor. También aparecieron comportamientos, tanto de nuestras tropas como la de ellos, como habiendo entendido ese problema. Por suerte fue así, porque el proceso posterior a una guerra es humanizarla. Y ese quizás es el sentido de los 40 años. Humanizarla, tratar de que la gente cuente lo que vivió, cómo lo sintió. Lo que ocurre es que no todos tenían el panorama general para hacer un compendio. Yo tuve esa suerte, porque lo fundamental para mí fue que estando en el Estado Mayor de la Flota del Atlántico en el año 89, me encuentro con el comandante del Invencible en una reunión social, me encuentro con otros comandantes, y tuve una charla muy larga, también con la presencia de almirantes estadounidenses. Y esto fue una cosa que con el almirante Jeremy Black, que era el buque que íbamos a atacar, el que estaba el comandante del Invencible, en un privado me dijo, bueno, así, es tal cual, en buen idioma inglés, no comamos vidrio, usted está en actividad, yo era muy joven, yo estoy en actividad, pero cuando nos retiremos esto lo tenemos que escribir. Yo a él después, estando en un college en Londres, lo fui a visitar a su casa, ya estaba retirado, nos pasamos un día juntos, charlando todo esto. En realidad me junté 3 veces con él, y ya él me dijo, yo ya estoy grande, dice, pero usted cuando se retire escríbalo. Así que tenía como un mandato, él aprobaba que era lo que yo tenía que escribir. Las debilidades que la flota británica aceptaba respecto de nuestra flota. Eso que nuestra flota era una flota de segundo nivel, con buques más viejos, pero aptos para la guerra, con algunas modernizaciones y con algunos buques más modernos que otros. Qué sé yo, el crucero y el portaaviones tenían 40 años, los destructores Hércules, Santísima Trinidad, eran gemelos del Sheffield, que tenían 4 o 5 años. Estaban las corbetas francesas, que eran nuestro bastión para la guerra misilística, que acá, mejor léalo en el libro, no lo voy a decir. Pero les agradezco, Fabián y Juan, porque uno tiene un objetivo, como siempre, esclarecer, traer, como dijimos con Luis Enrique, vamos a traerlo desde la honestidad. Acá no queremos quedar bien ni con uno ni con otro. Hemos sido críticos,
tanto de las autoridades británicas como de las nuestras, porque entre ellos erraron permanentemente la apreciación mutua para que esto fuera una crisis y no escalara a una guerra. Y después vienen las notas de color, ¿no? Lo que cuenta Juan. Acá hay un hombre que está presente, que quiero que levante la mano, el capitán Poblet. Es un hombre que trabajaba, un experto en la catapulta. Si uno subía al avión en el portaaviones y dependía de un montón de gente que estaba debajo, encima lo ataban a una cosa muy fea y lo catapultaban de 0 a 240 kilómetros por hora, ¿no? Sí, la primera vez uno no veía nada, escuchaba gritos nomás, y después a uno le sobraba el tiempo. Ese es el tema del adiestramiento. Pero él siempre nos ponía 20, 30 libras más de vapor para que saliéramos tranquilos. Y sí, el espíritu de buque es un espíritu maravilloso para lo que es un desafío. El espíritu de buque es la escuela más importante que yo he tenido en mi vida, que es la vida de la Armada. Porque en un buque hay un comandante del cual todos dependen y todos tienen funciones, pero en un momento como vivir en un puesto de combate, nadie ve a nadie, cada uno está confiando que el otro va a hacer lo que tiene que hacer. El miedo, el temor, que no se va nunca, en un buque pasa, y también en el avión pasa lo mismo. Muta del temor físico al temor de fallar. Uno lo que cuando ya está en el examen, entrando al examen, el miedo que tiene es de fallar, porque si uno falla puede hacer fallar al otro. El sentido de equipo es tremendo. Uno se pone, creen que somos todos Flash Gordon, no, uno se va achicando, queda pequeño, el que va creciendo es el equipo, el que va creciendo es el otro. Esto pasa, nos pasó en la escuadrilla, la tercera de ataque, que tuvimos una adversidad tremenda, desde el material hasta las bajas y hasta además porque además perdimos pilotos que queríamos mucho, pero es así, uno va mutando de lo individual a lo colectivo y ese equipo en un buque es mucho más grande. Yo recuerdo haber volado previo a estas condiciones en el portaaviones cuando estábamos aproximando a la flota inglesa, y yo siempre digo esta palabra y creo que lo escribí: la flota era un reloj, todo funcionaba de mil maravillas. Nuestros aviones que los habíamos armado como estaban en el taller, que estaban para una reparación, no fallaban. Bueno, había 70 hombres que eran unos leones, suboficiales y cabos mecánicos. Había una concientización para el trabajo en equipo muy grande. Bueno, disfrútenlo. Si hemos logrado el objetivo, yo estoy feliz, porque ya han pasado muchas personas importantes que lo han leído y lo han entendido, y eso nos ha dejado muy tranquilos. Así que yo quiero que ahora José Enrique les cuente su parte. Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy acá con nosotros. Como decía Benito, culminamos una tarea de años que cuenta su experiencia y cuenta la mía. Lo que yo cuento es lo que me pasó, sin añadir adjetivos calificativos, pero lo importante no es lo que me pasó a mí, lo importante es lo que yo vi como testigo y lo que pasó. Eso es lo trascendente. ¿Qué es lo trascendente en cuanto al libro? Ahí cuenta que a mí me convocaron prácticamente para una tarea y vine. La tarea era a partir de septiembre-octubre de 1981, analizar el tema Malvinas en Presidencia de la Nación. Había un equipo especial que dependía directamente del secretario general y tuve la suerte ahí de encontrarme con Luis González Balcarce, con Fernando Lascano, que eran amigos míos de antes, con una socióloga que se llamaba Nelly Saider, formamos un buen equipo. La tarea era, en mi caso, por haber estado pupilo en un colegio de cultura inglesa, en fin, tener toda la documentación británica para analizar qué podían hacer los británicos ese año, porque había información traída por el canciller Camilión y otras personas más, de que el 3 de enero de 1983 iba a haber una movida
tendiente a impulsar la cuestión de autodeterminación en Malvinas. Yo leí toda la documentación, llegué en diciembre del 81 a la conclusión de que los británicos no iban a negociar la soberanía, no lo habían hecho antes y no lo habían hecho después. Por supuesto, se puede plantear esa conclusión, puede ser equivocada desde ya, pero por suerte salió el informe Frank, primero, donde dice que la soberanía nunca estuvo en juego. Es más, habla de las dos propuestas de leasing que se hizo en Argentina y cómo una vez que la Argentina las acepta, Gran Bretaña las tiene que rechazar. Y esto también está en el informe Ratterman. Es decir, la preocupación de la Junta, por así decirlo, es que se dilataban y se dilataban y se dilataban las cuestiones y no se llegaba nunca a una definición. Y en el informe Franks, ustedes pueden leer, está en el libro, que en 1981 la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Defensa británica encargada del tema Malvinas dice lo siguiente: hay 4 soluciones. Una, devolverle a los argentinos las islas. Otra, que los argentinos convenzan a los isleños de que se puede hacer una devolución. Otra, que los isleños acepten un leasing. Y otra, que le hagamos saber a los argentinos que no vamos a negociar la soberanía y que nos atengamos a la consecuencia. Esto es informe Frank, no es opinión mía. Y abajo dice una frase definitoria, dice: dado que las 3 primeras opciones no son posibles, porque los representantes de los isleños no las van a aceptar jamás, la única alternativa es la cuarta. Vuelvo a repetir, ¿cuál era la cuarta? Hacer saber a los argentinos que no vamos a negociar la soberanía y atenernos a las consecuencias. Ahora ustedes podrán decir, claro, pero si no hubiera habido guerra, esa perspectiva u óptica hubiera podido cambiar. Yo recomiendo leer las declaraciones del brigadier Julian Thompson, comandante de la Tercera Brigada de Malvinas, que salieron en Clarín el 27 de marzo de 2022. Fue el mensaje más claro que yo leí dirigido a nosotros. Léanlo, en Clarín, googleenlo, que quien no se da cuenta de esto no entiende nada. Eso está textual. Y después él explica, no podemos darle a la Argentina, que es una nación inestable, devolverle las islas, porque dentro de poco tiempo ahí va a estar lleno de aviones chinos, lo dice así. Vuelvo a repetir, Brigadier General Julian Thompson, 27 de marzo de 2022. Quiere decir que no estaba del todo errado el concepto de que no existía un propósito de negociar la soberanía. ¿Qué pasa con la Junta cuando vienen Galtieri, Anaya y Estilamidoso? Imaginan una jugada similar a la del conflicto de Chile. ¿Cuál fue la jugada del conflicto de Chile? Armar mucho a las Fuerzas Armadas, entrenarlas muchísimo, llegar al borde de una guerra, pero cuando la guerra estaba muy próxima, hubo una llamada, y fue desde Argentina, y fue de un miembro de la Junta al Papa, para que envíe un mediador. Y el Papa envió a Monseñor Zamoré, que era el bibliotecario, que no tenía nadie más a mano, ¿se acuerdan? Que dijeron, pero si este señor es especialista en bibliotecas, que va a venir a mediar. Bueno, no había nadie más a mano, Juan Pablo II lo manda, y eso evita la guerra, pero también evitaba aceptar el laudo que para la Argentina era catastrófico. La verdad es que el laudo del BID le daba el 100% de la razón a Chile, ustedes recuerdan. Entonces se trató de hacer algo igual, llegar a un punto de fricción, llegar a una crisis, y que esa crisis permitiera negociar y pedir un negociador en el medio. Y como Estados Unidos estaba muy vinculado a la Argentina en ese momento por la lucha en Centroamérica, a la cual la Argentina contribuyó bastante, se pensó en el tema Estados Unidos. Esto nace en enero del año 1982, también lo vivimos nosotros porque nos dijeron, y vuelvo a repetir, la idea era en el mes de octubre, septiembre-octubre de 1982, cuando se reunían Naciones Unidas, cuando habían venido 15 superestandar, cuando el mar era imposible en esa zona, en esa época, si no había prosperado las negociaciones, que no estaban prosperando porque siempre aparecían los papers a la mesa, y para la Argentina era un problema, porque la Argentina negocia con Gran Bretaña y los ingleses no, pero ellos también son parte, claro, 2-1, nunca nos podíamos poner de acuerdo. Eso pasaba. Muy bien.
Y entonces, ¿qué pasa de golpe? Cuando todo esto estaba en preparación y muy en principio, sucede lo de Georgia, que sigue siendo un misterio. Desembarca ahí el señor Davidoff. Había sido anulado el operativo Alfa, eso está en el informe de Restenbach, se dio la orden de anularlo, para no perjudicar esta otra jugada. Resulta que desembarca Davidoff, se arma un problemita que estaba en tren de arreglo, porque con el embajador británico estaba casi arreglado, y de golpe el señor Wrexham, gobernador de las islas, ordena mandar el barco Endurance, creo que era, a la Georgia, con 40 infantes de marina y apresar a los argentinos civiles que estaban ahí. Eso es lo que precipita la guerra. Eso es lo que precipita la guerra, porque ese día, que además viene información de que venía un submarino de socorro, había salido de Gibraltar hacia las islas, todo eso se puede verificar. Ese día comienza una guerra improvisada. Pero el plan era justamente buscar la mediación. Entonces, se habla al presidente americano. El presidente americano designa al general Haig, viene el general Haig. A mí me tocó estar todos los días porque las negociaciones eran en su gran mayoría en la sala de situación de Casa de Gobierno. Primer piso, la oficina nuestra estaba justo enfrente, la de Subsecretaría de Relaciones Institucionales y General, justo enfrente. Entonces, con el equipo de Haig eran reuniones permanentes y nosotros estábamos cerca, no estábamos negociando, estábamos al lado, porque además yo ayudaba con el inglés. Entonces viene Haig y empieza a negociar, se le presentan 5 alternativas entre el 10 de abril hasta el 28 de abril. Se le presentan alternativas, él va a Gran Bretaña, cuenta que Margaret Thatcher era una pared, él dice, rebotaba con la pared, que cuenta que hay una interna, lo da a entender, entre Margaret Thatcher y Pym, que era el ministro de Relaciones Exteriores. Thatcher odiaba a Pym, eso yo lo sé por lo que voy a contar después de Dan Dale, que fue eso era un miércoles. ¿Por qué la presenta? Porque el miércoles a la noche se junta el Senado americano, la Comisión de Relaciones Exteriores, y ahí él pide que el Senado vote el apoyo a Gran Bretaña frente a la Argentina. ¿Y por qué lo pide? Porque él sabía, le habían dicho, que el viernes, estamos hablando de un miércoles, el viernes despegaban los aviones británicos que atacaron el 1 de mayo a las 5:45 de la mañana. Es decir, él sabía que venía el ataque y él decide volcar al Senado a favor de Gran Bretaña para que el Senado presione a su vez a Reagan. Esa es la verdad. ¿Por qué nosotros no aceptamos la propuesta de Haig, que tampoco la rechazamos? Porque introduce el concepto de autodeterminación en el artículo 7º. Dice, el futuro de las islas dependerá de una encuesta de opinión entre los isleños. La encuesta de opinión iba a dar 110% en contra de la Argentina, porque además por ahí hasta hacían fraude, qué sé yo, no sé. No había un isleño que hubiera votado a favor de la Argentina. O sea, si todo dependía de una encuesta de opinión, estábamos muertos. Por eso no se acepta. Viene el ataque inglés, ya termino, viene el ataque inglés, y ahí Haig se asusta, porque toda América Latina lo llama, y ahí es donde manda de nuevo su propuesta sin la autodeterminación. Y ahí es donde entra Belaúnde. Y ahí es donde Belaúnde manda su propuesta y Galtieri la acepta. Está todo en el libro, está de puño y letra de Galtieri. Eso te iba a decir. ¿Qué cosa? Como no había tiempo, que podían seguir con el libro. Bueno, si podían seguir con el libro. Podían seguir en el libro. El libro. Para no contar el final. Bueno, porque no tenemos más tiempo. Está bien. No, lo que cuento es que viene en la propuesta de Belaúnde, se acepta, y cuando estábamos por firmar, 7 de la tarde, llega lo del Belgrano. Lo que viene después es muy importante, está bien, no lo voy a contar mucho, pero 20 días después llega un embajador de un representante de Chis Helms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se llamaba aquí por tiempo, que está por suerte vivo, que hemos compartido con él muchos años. Y ahí él viene a averiguar lo de Haig. Él dice, Haig dice que ustedes nunca presentaron ninguna propuesta, y el general Iglesias le dice, presentamos 5. No lo puede creer Clifford, entonces me dice, muéstresela, pero no puede sacar ningún papel. Y qué sé yo. Durante 5 días trabajamos y él al final consiguió permiso para que copie a mano.
vuelve a Estados Unidos, le hace saber a Jesse Helms, a Jim Kilpatrick y a todo ese equipo que era muy anti-Hay, porque eran dos líneas bien diferenciadas, pro-Europa, pro-América, y lo echan a Hay. A raíz de eso se publica un libro, un artículo está ahí en Malvinas, 5 días, en Convicción, que dice las mentiras de Hay durante su gestión provocaron su caída. A raíz de eso lo viene a ver después un señor Desmond Rice, que era sudafricano, presidente de la Shell, y él viene de parte de un miembro del Parlamento inglés que se llamaba Tamdale. Tamdale creía que Margaret Thatcher mentía. ¿En qué mentía? Que habían hecho hundir al Belgrano cuando se enteró de que habíamos aceptado la paz. Es lo que dice Tamdale. Entonces con Desmond empezamos a trabajar y durante 1 año y medio yo le mandé vía Holanda toda la documentación para que Tamdale pueda presentar su moción, que logró 189 votos, necesitaba 220. Todo esto está contado en el libro, así que no hay más tiempo.